La escolástica tardía, muchos llaman la Escuela de Salamanca, es un movimiento que surge en España principalmente y que se plantea cuestiones morales. Se plantean toda una serie de cuestiones sobre cuál es el precio justo, cuál es la relación entre los súbditos y el rey, cuál es el derecho que tiene el gobernante sobre la moneda. Toda una serie de cuestiones en las que tratan de establecer el buen gobierno, donde tratan de establecer cuáles son las prácticas que moralmente están justificadas y que son acordes con el derecho natural. A lo largo de toda una serie de años de debates y de reflexión, los autores de la escolástica tardía española llegan a conclusiones que se consideran muy cercanas a lo que luego, años más adelante, se llamaría el movimiento, el pensamiento liberal. Son autores que terminan convencidos de que el precio justo es el precio libre que se conforma en el mercado, donde voluntariamente se intercambian productos y surge espontáneamente un precio. Son autores que llegan a la conclusión de que el gobernante no puede llevar a cabo políticas inflacionistas porque esa inflación lo que se está resultando es en un robo, una extracción de la propiedad de las personas a través de ese aumento de la masa monetaria, esa devaluación de la moneda, del valor de la moneda, ese envilecimiento del metal. Son autores que llegan a conclusiones tan interesantes como que el valor de las cosas es un valor subjetivo que se debe al sujeto, que cada persona tiene pues, su percepción y que cada persona pues, subjetivamente valora las cosas que para ellos son provechosas, útiles para conseguir sus fines. Llegan a conclusiones interesantísimas, como por ejemplo que los precios se conforman no porque tengan un coste determinado, sino que más bien al revés. Son los precios finales de las cosas los que tienden a determinar los costes de producción de esas cosas. Son autores como por ejemplo Jerónimo Castillo de Bobadilla que analizan la competencia y se dan cuenta que la competencia no puede ser un concepto estático, sino que más bien es un proceso de rivalidad. A estas conclusiones llegan los autores escolásticos, como decía, porque se plantean cuestiones fundamentalmente de índole moral. Pero se dan cuenta que para poder contestarlas necesitan entender bien la economía, necesitan entender los principios económicos que hay detrás. Y así es como empiezan a discutir, a conversar, a utilizar el método escolástico para ver qué base teórica, qué leyes económicas hay detrás que les puedan guiar para ver qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo. Y así es como poco a poco empiezan a llegar a conclusiones que hoy en día podríamos considerar como conclusiones muy relacionadas con la filosofía de la libertad o con el liberalismo político. En este desarrollo de las ideas de la escolástica tardía tiene una gran importancia el descubrimiento de América y sobre todo la expansión comercial de España hacia el Nuevo Mundo. La influencia de la escolástica tardía española en Hispanoamérica es enorme, pero no menos grande es la influencia que Hispanoamérica va a tener sobre la escolástica tardía. Las ideas de la escolástica tardía se desarrollan fundamentalmente en dos universidades, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alcalá de Henares. Pero esas ideas no se quedan dentro de los muros de esas universidades, sino que poco a poco empiezan a esparcirse primero por España y luego por el Nuevo Mundo. Pero no hay que olvidar que precisamente muchas de las reflexiones que tuvieron en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alcalá de Henares fueron reflexiones que se debieron precisamente al descubrimiento del Nuevo Mundo. Por ejemplo, la cuestión de los derechos de los indios o de los derechos de los indígenas fue una de las cuestiones claves en las discusiones en los textos de los autores de la Escuela de Salamanca. Es decir, si los indígenas de América tenían los mismos derechos que los españoles de la vieja España, por el contrario, tenían derechos diferentes. Esa fue una de las cuestiones que motivó a Francisco de Vitoria y a sus discípulos a desarrollar las cuestiones referidas a los derechos del individuo, de las personas. También la llegada de oro de América influyó mucho en nuestros autores. Que el metal precioso llegase a Europa, las finanzas, cómo eso alteró las finanzas del Reino de España, el fenómeno de la inflación, el estudiar en qué medida ese oro que llegaba de América estaba detrás de ese proceso de inflación o, en cambio, el fenómeno de la inflación era independiente del oro de América, fueron cuestiones que afectaron de lleno las discusiones y el desarrollo de la escolástica tardía en España. Así que el descubrimiento de América, la expansión comercial de España hacia el Nuevo Mundo, es uno de los temas más importantes de los autores salmantinos y de los autores en general de la escolástica tardía española. América
afecta de lleno a los escolásticos, y América en cierta forma es el eje sobre el que se realizan todas estas conversaciones y discusiones. Pero al mismo tiempo, las conclusiones, las discusiones, los textos de la Escuela de Salamanca, de la escolástica tardía, viajan hacia el Nuevo Mundo. Por un lado, viajan a través de las nuevas universidades. Se empiezan a abrir universidades poco a poco en América, y en esas universidades se va replicando la estructura de lo que se tenía en la Universidad de Salamanca. En 1538 se abre la primera universidad, la Universidad de Santo Domingo, a la que le siguen luego en 1551 las universidades de Lima y la Universidad de México. En todas se replica la estructura de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Alcalá de Henares, donde los escolásticos habían estado desarrollando sus teorías. Al mismo tiempo, muchos de los profesores y las cátedras que hay que llenar en estas nuevas universidades son cátedras que de un modo u otro se tienen que llenar con precisamente los autores que se han estado formando, con los estudiantes que se han formado en las aulas de Salamanca y en las aulas de Alcalá de Henares. Así que de ese modo la escolástica tardía española viaja a América y empieza a replicar por un lado y a desarrollar con nuevas variantes las mismas cuestiones que habían sido desarrolladas en España. Además, los libros que se habían utilizado y que se habían escrito durante las últimas décadas en la península ibérica son los libros que empiezan a llenar las bibliotecas de las universidades nuevas en América. Las clases se imparten con algún libro de texto, y son esos mismos libros de texto, los libros de Mariana, de Suárez, de Vitoria o sobre Vitoria, de Covarrubias, de Molina. Son esos los libros que empiezan a llenar las bibliotecas y a través de los cuales los estudiantes de la Nueva España empiezan a discutir y a aprender acerca del valor subjetivo, del precio justo, del derecho de cada individuo, de los límites del poder político. Así que la influencia es mutua. América influye a los escolásticos y los escolásticos terminan influyendo a América por vía de las instituciones y personas que vienen al Nuevo Mundo, pero también por vía de los libros que vienen a tener un papel fundamental en la enseñanza y en la formación de la Nueva España. Un ejemplo de un escolástico o de una persona formada en ese ambiente escolástico que viaja a la Nueva España es Francisco Marroquín. Francisco Marroquín es el primer obispo ordenado en América. No es un obispo cualquiera, sino es un obispo que tiene una relación personal con Carlos V. Francisco Marroquín y Carlos V se escriben y a través de esa correspondencia podemos indagar en las ideas, lo que eran las ideas de la primera generación de la escolástica tardía y de cuáles eran los asuntos que le preocupaban y cómo los enfocaba típicamente alguien formado en ese entorno cultural y educativo. Francisco Marroquín escribe a Carlos V, por ejemplo, sobre su preocupación por el trato que se da a los indígenas, por cómo tendría que haber una reforma que hiciera que todas las personas fueran tratadas de la misma forma, y propone la reforma de instituciones como la encomienda, que luego se verían confirmadas en las nuevas leyes de 1542. Francisco Marroquín también comenta al rey o al emperador Carlos V cómo los precios no son precios justos en muchas ocasiones, porque son precios forzosos, que a veces los indígenas tienen que cumplir servicios por un precio tasado, cuando lo lógico sería que en libertad pues pudiesen pedir el precio que a ellos les pareciera y no hacer trabajo por menos del precio que ellos estarían dispuestos a llevar a cabo una actividad. También se preocupa mucho por el derecho de las mujeres, porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres en cuanto a poder decidir qué tipo de actividad hacer, poder decidir educarse. Y así es como podemos ir viendo a través de esa correspondencia, a través de esa relación epistolar, el cómo una persona formada en esas ideas de la primera escolástica española trae esas ideas al Nuevo Mundo, pero además las pone en práctica. Los autores escolásticos habían llegado a la conclusión de que todos los individuos tenían los mismos derechos. Esto se ve reflejado luego en las nuevas leyes, en el hecho de que se abola la esclavitud. En España y en la Nueva España, mucho antes de que en el mundo anglosajón la esclavitud quedase abolida y no fuera considerada como algo moralmente aceptable. Esta influencia de la escolástica en las universidades de América van permeando en la sociedad, van teniendo una influencia cada vez mayor en la sociedad civil, van teniendo cada vez un pozo más hondo en cuanto a la percepción de cuáles deben ser los límites del poder político
Y diversos autores han llegado a la conclusión de que los movimientos emancipadores de la América hispana pues están tremendamente influenciados por los autores de la Escuela de Salamanca y por esas enseñanzas que durante los siglos anteriores se habían estado desarrollando en los diferentes virreinatos y en las diferentes regiones de América. En concreto y muy especialmente la obra de Francisco Suárez y la obra de Juan de Mariana fueron muy seguidas, fueron muy desarrolladas en América. Y cuando los movimientos emancipadores impulsados por la invasión francesa de España en 1808 tienen lugar, pues son precisamente esas obras, las obras de Suárez y las obras de Mariana, las que son tomadas como base para el derecho, para justificar, para argumentar el derecho de los americanos de tomar las riendas, tomar el timón de sus propios destinos, de sus propios caminos en el mundo. Y no en vano, Carlos Toetzer, que es el gran especialista en esta materia, ha llegado a afirmar que los movimientos emancipadores de la América hispana tuvieron un profundo sentido español y de origen medieval, alentado en su pensamiento por la escolástica, especialmente en su versión moderna, representada por la tardía escolástica del siglo de oro español. Concretamente, el Defensio Fidei de Suárez, su gran defensa de la libertad cristiana frente al absolutismo político, y el Regis Institutiones de Juan de Mariana, donde establece los límites del poder político y cuál es la base de la delegación, de la administración de ciertas tareas de los ciudadanos, de cada uno de los ciudadanos hacia el rey, son el núcleo, son el eje sobre el que los americanos argumentan el derecho que tienen a la libertad y a la independencia de sus sociedades.